Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Gómez Estrada y estoy estudiando la carrera de licenciado en Mercadotecnia y Comunicación. El tema que seleccioné para explicar fue el de la investigación de mercados, ya que para mí eso es una herramienta muy básica para el desarrollo del marketing. Esta investigación parte del análisis de algunos cambios y en el entorno se trata de explicar cuáles son las acciones de los consumidores. Además, en base, a esta herramienta se puede generar para el desarrollo del marketing también. Esta investigación parte del análisis de algunos cambios en el entorno y trata de explicar cuáles son las acciones de los consumidores. Además, en base a esta herramienta también se puede generar el diagnóstico para una empresa, mostrando cuáles son las áreas de oportunidad que tiene que mejorar. Con el estudio del mercado se trata de investigar a cuál mercado de la organización está dirigiendo sus esfuerzos, así como qué es lo que está buscando una persona, ya sea servicio o producto. Existen dos tipos de investigación. El primero de estos es de la investigación cualitativa, que es una investigación de carácter exploratorio que trata de determinar los aspectos diversos del comportamiento humano, con motivaciones, actitudes, creencias, gustos y hasta preferencias. El otro tipo también de investigación que es muy frecuentemente usado es la investigación cuantitativa, que es a través de muestras de mercado que refleja lo que ocurre realmente en un mercado. Esto quiere decir que se encuentran respuestas al qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo suceden los hechos de los segmentos ya definidos. Ahora, el tema que yo seleccioné en lo personal para hacer la investigación del semestre en la materia fue el de tecnologías útiles para el consumidor, pero con riesgo para las industrias de contenidos. El caso es del libro electrónico. Este tema me resulta a mí muy interesante, ya que es un tema actual porque como se conocen los libros ahorita ya están dejando de existir. Hoy en día contamos con una nueva línea de libros, así se lo podría llamar, una nueva línea de libros llamados ebooks, que los podemos conseguir en la mayoría de las editoriales. Son fáciles de descargas y lo puedes guardar como un libro normal. También con el apoyo de las nuevas tecnologías del consumidor, ha venido a todo esto a experimentar cambios en la forma de leer. Y para mí este es un ejemplo muy claro, ya que la misma sociedad está haciendo visible esta transición. Dentro de algunas universidades, como el Tecnológico de Monterrey, se pide a los alumnos un libro base por materia para realizar una investigación y de las materias que se llevan por lo menos es un ebook. Algunas personas prefieren seguir comprando libros físicos, pero otras no, y gracias a la tecnología prefieren descargarlos. Ahora la pregunta es, ¿usted qué prefiere?